Buenos días, queridos alumnos y alumnas de quinto Marta Blanco. Iniciamos una nueva clase de matemática. Para hoy tenemos el objetivo de identificar y desarrollar secuencias numéricas y hallar obviamente el patrón que forma esta secuencia. Antes de iniciar con eso, vamos a realizar la revisión de la actividad que quedó dada en la clase anterior, donde aún estábamos trabajando con el concepto de divisiones. ¿Qué teníamos que hacer acá? Resolver problemas, ¿cierto?, que requieren una división. Veamos el primero. Si Jaime debe distribuir 150 alfajores en cajas de 6 unidades, ¿cuántas cajas necesita? Quiere decir que acá lo que tenemos que hacer es dividir 150 en 6 cajas, repartir, ¿cierto? Comenzamos nuestra división identificando la tabla de multiplicar, que es la tabla del 6, y el valor posicional por donde comenzamos, que siempre es el mayor, en este caso la centena. Podemos ver que la centena es más chica que la tabla de multiplicar, así es que en este caso vamos a tomar la centena junto con la decena, o sea, el 15. ¿Qué tabla de multiplicar me da 15? 2 es la que está más cerca, 2 por 6 son 12. Como tenía 15 para repartir, quiere decir que me quedaron 3. Para poder repartirla lo junto con las unidades, formando el 30. ¿Qué tabla de multiplicar me da 30? En este caso sería la tabla del 5, porque 5 por 6 son 30. Como tenía 30 para repartir, me quedaron 0. ¿Qué quiere decir esta división? Si yo me pregunto ¿cuántas cajas necesito? Quiere decir que voy a necesitar 25 cajas para repartir los alfajores y podemos ver que no queda ningún alfajor sin repartir. Con las 25 cajas todos los alfajores quedan repartidos. Veamos el segundo problema. En una fábrica se producen 300 litros de limonada de forma diaria. Si las voy a envasar en botellas de 2 litros, esta limonada, ¿cuántas botellas se necesitan? Identificamos nuevamente que lo que hay que hacer acá es repartir 300 en botellas de 2 litros. ¿Ya? Comenzamos con nuestra división identificando la tabla de multiplicar, que es el 2, y el mayor valor posicional, que es la centena. En este caso el 3. ¿Qué multiplicación por 2 me da 3? La que está más cerca es la multiplicación por 1. 1 por 2 son 2. Como tenía 3 centenas, quiere decir que me quedó una centena sin repartir. Para continuar repartiéndolo junto con el siguiente, que es la decena. 10. ¿Qué multiplicación por 2 me da 10? La multiplicación por 5. 5 por 2 son 10. Como habían 10, quiere decir que me quedaron 0. Pero aún nos falta el último valor posicional, que es la unidad. ¿Ya? Ese valor, como no hay multiplicación, ¿cierto? 0 por 2 son 0. Entonces queda finalizada nuestra división. ¿Qué quiere decir esta división? Que si yo me pregunto cuántas botellas necesito, quiere decir que el resultado acá me indica la cantidad de botellas. Lo que yo necesito son 150 botellas para poderlas repartir, ¿cierto? Toda la limonada. Ahora, ¿y qué pasa si en vez de botellas de 2 litros utilizamos botellas de 3 litros? Calculamos nuevamente, para eso vamos a dividir el 300 en 3. Tabla de multiplicar ahora, el 3, mayor valor posicional, la centena. Y comenzamos nuestra división para ver cuántas botellas necesito. Si en vez de 2 litros ocupo las de 3 litros. ¿Qué multiplicación me da 3? Multiplicación por 1. 1 por 3 son 3. Como tenía 3, me quedaron 0. Luego hago con la decena. Podemos ver que la decena es 0. Y acá la única multiplicación que me da 0 es la multiplicación por 0. 0 por 3, 0. Y con la siguiente lo mismo. 0 por 3, 0. Ya, porque toda multiplicación por 0 siempre me da 0. Por lo tanto, podemos ver que si yo me pregunto cuántas botellas necesitaré si ocupo las de 3 litros, entonces ahora, en vez de 150 botellas, necesito 100 botellas de 3 litros para poder repartir toda la limonada que se produce. Siguiente problema. Gabriela repartirá 32 manzanas entre 7 niños. Si las reparte de manera que cada niño reciba la misma cantidad de manzanas, ¿cuántas manzanas recibe cada uno y cuántas manzanas le van a sobrar a Gabriela? Lo que hay que hacer acá entonces es dividir 32 en 7. En la multiplicación por 7, que es la que vamos a utilizar,
¿cierto? Identificamos el mayor valor posicional, que es la decena, pero acá podemos ver que el 7 no hay ninguna multiplicación que me dé 3 o menos de 3. Por lo tanto, en vez de tomar solo la decena, juntamos con las unidades. ¿Qué multiplicación por 7 me da 32? La que está más cerca es la tabla del 4, porque 7 por 4 son 28. Como tenía 32, quiere decir que sobraron, en este caso, 4, que ya no se pueden repartir. ¿Qué me indica esta división? Respondiendo a la pregunta, quiere decir que cada niño va a recibir 4 manzanas, que es el resultado, y que además sobran 4 manzanas que ya no se pueden repartir, porque son 7 niños. Entonces no me alcanza para repartirle una manzana más a cada uno. Siguiente problema, problema 4, dice así. Un mazo de 52 cartas se reparte equitativamente entre 6 jugadores. A cada uno se le entrega, ¿cierto?, la misma cantidad de cartas para poder jugar. La pregunta es, ¿cuántas cartas le corresponden a cada jugador? ¿Qué vamos a hacer acá? Repartir 52 cartas entre 6 niños que van a jugar. Comenzamos nuestra división identificando la multiplicación, que en este caso es la tabla del 6. Vemos que la decena es más pequeña que el 6 nuevamente, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tomar la decena junto con las unidades. ¿Qué multiplicación por 6 me da 52? Ninguna de forma exacta, pero la que está más cerca es la tabla del 8, ya que 6 por 8 son 48. Como tenía 52 cartas, quiere decir que hay 4 cartas que no se pueden repartir porque son 6 niños. Por lo tanto, respondemos a la pregunta, ¿cuántas cartas le corresponden a cada jugador? A cada jugador le corresponden 8 cartas. Y quedarían sobrando, ¿cuántas cartas? 4. Que me imagino, ¿cierto?, que las pueden colocar en la mesa para poder comenzar el juego. Por lo tanto, sobran 4 cartas. Último ejercicio, último problema, dice así. Una tienda de útiles escolares tiene 180 lápices para vender. Arma paquetes como los que se muestran acá, que son paquetes de 4 lapicitos. ¿Cuántos puede formar? Vemos que vamos a repartir 180 lápices en paquetes de 4, como los que se muestran en la imagen, para saber cuántos paquetes me alcanzan. Identificamos la tabla de multiplicar, que es el 4, y comenzamos por el mayor valor posicional, que es la centena. Como es 1 menor que 4, vamos a tomar centena y decena juntos. ¿Qué tabla de multiplicar de 4 me da 18? La que está más cerca es la del 4, porque 4 por 4 son 16. Quiere decir que me quedaron 2 decenas, ¿cierto?, sin repartir. Para eso las juntamos con las unidades, que es el 0. ¿Qué tabla de multiplicar por 4 me da 20? Y acá me da una de forma exacta, que es la tabla del 5. Porque 5 por 4 son 20, por lo tanto me queda 0 lápices sin repartir. Todos fueron repartidos. Respondiendo ahora a la pregunta, ¿cuántos podría formar? ¿Cuántos paquetes, cierto, alcanzamos a formar? Se pueden formar 45 paquetes y vemos que no sobra ningún lápiz. Ahora vamos a pasar a lo que es patrones. ¿Qué es un patrón y cómo se puede encontrar? Dice, si se sigue un patrón, ¿cuál es el número que continúa en la secuencia? Primera diferencia, entonces, la secuencia es esta que se forma, ¿cierto?, con los números. El patrón es el que me indica cuál es la forma que voy a seguir para poder ir armando la secuencia. Recuerden que acá podemos incluir, ¿cierto?, las distintas operaciones. Podemos ir sumando una cantidad, podemos ir restando para que la secuencia quede de forma descendente, podemos ir multiplicando por cualquier tabla o también podemos ir dividiendo. Ya acá podemos aplicar cualquiera de las 4 operaciones. Veamos la secuencia que tenemos acá. Si comparo los números que forman la secuencia, nos podemos dar cuenta que el único dígito que cambia es el que está en el último valor posicional, que es la centena de 1000. Por lo tanto, podemos concluir que para obtener el número que continúa, una posibilidad es ir sumando 100.000 pesos, 100.000 números, 100.000 al número anterior. Ya, o sea que le sumo 100.000, a este le sumo 100.000, le sumo 100.000, por lo tanto al siguiente también tendría que sumarle 100.000, ya que el patrón dentro de una secuencia no cambia.
Ya, es un patrón para toda la secuencia que se forma. Entonces, si vamos sumando 100.000, vemos que cambia de esa forma solamente el valor posicional de la centena de 1000. ¿Cuál sería el número que continúa en la secuencia? Serían 631.590. Ya, vemos que solamente cambió, al igual que anterior, el valor de la centena de 1000. Ahí está entonces el valor del número que continúa en la secuencia. En esta secuencia tenemos un patrón de suma. Veamos la siguiente secuencia. Tengo el 1, el 3, el 9 y el 27. Acá podemos ver que cambian todos los números de la secuencia. Ya, por lo tanto, quizás es un poco más complejo pensar en, ¿cierto? En el patrón que hay acá. Veamos, a 1 para llegar a 3 le podría sumar 2, ¿cierto? 1 más 2 son 3. Acá le sumo 2, ¿me da 9? No, por lo tanto no hay una suma. ¿Habrá una resta? No, porque el número va creciendo, por lo tanto tampoco hay una resta. ¿Habrá una división? Tampoco, ¿cierto? Hay una división. Por lo tanto acá lo que me queda es una multiplicación. ¿Cuál será la multiplicación que se está formando acá? Si analizamos, el primer término es 1. Para llegar a 3 yo tendría que multiplicarlo por 3. O sea que 1 por 3 me daría el 3 que está acá. Ahora, ¿cómo hago el 9? ¿Me funciona la multiplicación todavía? Si yo multiplico este por 3, ¿me da 9? Sí. Si lo multiplico por 3, ¿me da 27? Sí. Ah, entonces hemos descubierto que acá lo que hay es una multiplicación por 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. 81 por 3, 243. Y así continuamos armando nuestra secuencia. O sea que desde el primero, cada número se multiplica por 3. ¿Cómo pude encontrar este patrón? Solamente descartando operaciones. Vi que la suma no me funcionó, la resta obviamente no es, ya que el número asciende, y la división tampoco es porque el número aumenta. Por lo tanto, la resta y la división no me pueden funcionar. Solo me quedaba la alternativa de suma o multiplicación y la suma no daba. Entonces así vamos, ¿cierto?, descubriendo el patrón de cada una de las secuencias. Si la secuencia aumenta, puede ser una suma o una multiplicación. Si la secuencia va en descenso, puede ser una resta o una división. Entonces los invito a que ustedes puedan completar algunas secuencias que están en su libro, página número 39. Ahí está, la primera dice, identifica el patrón en cada secuencia y obviamente completa los números que faltan. Tenemos 3, 6, 9, 12. Va aumentando, por lo tanto acá puede haber una suma o una multiplicación. Los invito a que ustedes lo descubran. Acá tenemos 400 millones, 40 millones, 4 millones, 400.000. Vemos que esta va descendiendo, por lo tanto puede ser una resta o una división. Los invito también a que lo descubran ustedes. 3, 6, 12, 24. Aumenta, puede ser suma o multiplicación. Los invito a que lo puedan descubrir ustedes. En la segunda actividad está indicado que vamos a contar de 10 en 10, por lo tanto ustedes solo deben completar la secuencia. Acá está indicado el primer valor, que es 200, ¿cierto? Ustedes completan los valores que siguen. Y en el último indica, ¿cierto?, que el triángulo, un lado suma 3. 3 lados suman 9. Acá también va aumentando. Ustedes tienen que descubrir, ¿cierto?, de qué forma aumenta para completar los otros números. Donde ese patrón, ustedes colocan ahí cómo lo fueron haciendo para completar. Sumando 8, multiplicando por 5, por ejemplo. Esos son ejemplos. Eso es lo que tienen que completar acá. El patrón tiene una operación y una cantidad. Por ejemplo, sumar 9, restar 4, ¿ya? De esa forma se compone un patrón. Para ir terminando, les dejo la siguiente pregunta. Entonces, ¿es lo mismo patrón y secuencia? ¿Es lo mismo? No son lo mismo, pero están relacionados, ¿verdad? Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajito con dudas o con indicando que ya pudieron hacer la actividad. Agradezco enormemente a todos los que lo han hecho en los comentarios anteriores y felicito a las familias por el compromiso. Antes de despedirme, quisiera pedirles que a los que ya tienen distintas actividades realizadas puedan compartir una fotito de esas actividades
conmigo en mi correo, que lo voy a dejar también escrito aquí abajito. ¿Por qué? Porque ya nos queda poquito para finalizar la unidad número 1. ¿Ya? Entonces me gustaría ver sus actividades, cómo las hicieron, y así también poder ver si es que ya estamos preparados para pasar a la unidad número 2. Así que les pido que le puedan sacar fotitos a su cuaderno, a su libro, y a las actividades que ustedes quieran, si quieren a todas, si quieren algunas, y me las puedan compartir. Ahora sí, me despido y nos vemos en una próxima clase. Adiós.